Hay declaraciones que nacen para convertirse en noticia. Otras, en cambio, terminan transformándose en un espejo donde millones de personas observan sus propios miedos, sus propias heridas y sus propias preguntas. Cuando Susana Jiménez, a sus 82 años, dejó entrever que existía una persona a la que no le gustaría ver presente el día de su funeral, el impacto fue inmediato. No hizo falta un nombre. No hubo acusaciones directas ni escenas dramáticas. Bastó una frase breve para despertar una enorme ola de curiosidad. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de interpretaciones. Algunos pensaron que se trataba de una simple ocurrencia de la conductora, conocida por su espontaneidad y su sentido del humor. Otros, en cambio, sintieron que detrás de esas palabras existía una historia mucho más profunda, una herida que el tiempo nunca logró cerrar del todo. Y entonces apareció la pregunta que todos comenzaron a hacerse. ¿Quién podría ser esa persona? ¿Qué ocurrió para que una mujer que ha conocido a miles de personas a lo largo de su vida llegara a expresar un deseo tan contundente respecto a su despedida? La duda no tardó en crecer. Después de todo, Susana Jiménez no es una figura cualquiera dentro del espectáculo latinoamericano. Durante más de 5 décadas ha convivido con actores, empresarios, políticos, deportistas, periodistas y celebridades de todo el mundo. Ha construido amistades que parecían inquebrantables. Ha protagonizado romances que ocuparon las portadas de las revistas y también ha vivido momentos difíciles lejos de las cámaras. Precisamente por esa trayectoria, cualquier reflexión personal adquiere una dimensión completamente diferente. Cuando habla Susana, el público escucha. Y cuando decide tocar un tema tan delicado como la muerte, cada palabra parece esconder un significado adicional. Sin embargo, más allá del inevitable impacto mediático, la verdadera fuerza de aquella confesión no reside únicamente en la identidad de esa persona. Lo realmente llamativo es que una mujer que ha sido símbolo del glamour, del éxito y de la alegría televisiva, decida abordar un asunto tan íntimo con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la conocen desde hace décadas. Porque hablar del propio funeral nunca resulta sencillo. Significa aceptar el paso del tiempo. Significa reconocer que incluso las figuras más grandes son, ante todo, seres humanos. Y significa, sobre todo, mirar hacia atrás para preguntarse quiénes dejaron una huella auténtica y quiénes simplemente estuvieron de paso. A lo largo de los años, la imagen pública de Susana se construyó alrededor de las sonrisas, las grandes producciones televisivas, las entrevistas memorables y un estilo elegante que marcó una época. Para millones de espectadores, verla aparecer en pantalla era sinónimo de entretenimiento, lujo y prestigio. Parecía una mujer capaz de superar cualquier obstáculo con una sonrisa impecable. Pero la vida rara vez es tan perfecta como parece desde afuera. Detrás de los focos existen momentos de soledad que el público nunca llega a conocer. Existen conversaciones que jamás aparecen en televisión, decepciones que permanecen ocultas durante años, y decisiones que solo pueden comprenderse cuando se conocen todas las piezas de la historia. Quizá por eso sus palabras despertaron tanta atención. No son pocos quienes creen que, cuando una persona alcanza cierta edad, deja de preocuparse por agradar a los demás y comienza a valorar únicamente aquello que considera verdadero. Las apariencias pierden importancia. Los compromisos sociales dejan de ser una prioridad. Lo que realmente importa es la sinceridad de quienes permanecieron cerca cuando los aplausos se apagaron. Fue precisamente esa reflexión la que llevó a Susana a hacer una confesión tan inesperada. Nadie puede afirmarlo con certeza. Pero sí resulta evidente que sus palabras invitaron a abrir un debate mucho más amplio sobre las relaciones humanas. Porque al final todos acumulamos personas que marcaron nuestra vida de distintas maneras. Algunas lo hicieron con cariño, otras con lealtad, y algunas dejaron cicatrices que nunca desaparecieron por completo. Con el paso del tiempo, esas experiencias cambian la manera de mirar el mundo. Enseñan que no todas las sonrisas son sinceras, que no todos los abrazos esconden afecto y que la fama, lejos de proteger, muchas veces multiplica las oportunidades para la decepción. En el caso de Susana Jiménez, esa realidad pudo haber sido todavía más intensa. Durante décadas estuvo rodeada de admiradores,
colegas y personas interesadas en formar parte de su círculo. Muchos llegaron atraídos por su éxito. Otros permanecieron a su lado durante años. Pero solo ella conoce quiénes estuvieron presentes por auténtico afecto y quienes simplemente aprovecharon la cercanía con una de las mujeres más influyentes de la televisión argentina. Y es precisamente allí donde comienza el verdadero misterio de esta historia, porque la frase sobre su funeral no habla únicamente del final de una vida extraordinaria. Habla también del balance de toda una existencia, del peso de los recuerdos, de las personas que permanecieron y de aquellas que, por alguna razón, dejaron una marca tan profunda que incluso hoy, después de tantas décadas, siguen ocupando un lugar en su memoria. La gran incógnita, por supuesto, continúa sin resolverse. ¿Se refería Susana a una antigua amistad que terminó de la peor manera? La mujer que conquistó la televisión y el precio oculto del éxito. Para comprender por qué unas pocas palabras pronunciadas por Susana Jiménez despertaron tanta curiosidad, primero hay que entender quién es realmente la mujer detrás de la leyenda. Porque antes de convertirse en la gran diva de la televisión argentina, antes de llenar estudios de televisión, protagonizar programas históricos y convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Hispanoamérica, existía simplemente una joven que jamás imaginó hasta dónde la llevaría su destino. María Susana Giménez Aubert nació el 29 de enero de 1944 en Buenos Aires, Argentina. Creció en una familia de clase media y desde muy pequeña mostró una personalidad espontánea, curiosa y llena de energía. Quienes la conocieron en aquellos años recuerdan a una joven extrovertida, con una enorme facilidad para comunicarse y una presencia que llamaba la atención sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo. Sin embargo, nadie podía prever que esa muchacha terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia de la televisión latinoamericana. Sus primeros pasos dentro del mundo artístico llegaron a través de la publicidad y el modelaje. Su elegancia natural y su carisma le permitieron abrirse camino rápidamente en un ambiente extremadamente competitivo. Poco después, comenzaron las oportunidades en el cine y el teatro, donde su imagen fresca y su simpatía conquistaron al público. Con el paso de los años, Susana fue construyendo una carrera que parecía no tener límites. Participó en numerosas películas, obras teatrales y programas de televisión, hasta que encontró el espacio donde terminaría marcando una época: la conducción televisiva. Fue allí donde nació el fenómeno. Su programa no era simplemente un espacio de entrevistas o entretenimiento. Se convirtió en un verdadero acontecimiento nacional. Cada emisión reunía a millones de espectadores frente al televisor. Grandes estrellas internacionales aceptaban sentarse frente a ella. Actores de Hollywood, cantantes, deportistas, empresarios y políticos pasaban por su estudio, conscientes de que una entrevista con Susana Jiménez significaba llegar directamente al corazón del público argentino. Su estilo era diferente. No buscaba aparentarse ser una periodista dura ni una entrevistadora distante. Conversaba con naturalidad, improvisaba, se equivocaba, reía de sí misma y hacía sentir cómodos a sus invitados. Esa autenticidad terminó siendo una de las claves de un éxito que atravesó generaciones. Pero toda historia extraordinaria tiene un precio. Mientras el público veía el brillo de los reflectores, pocos alcanzaban a imaginar la enorme presión que significaba vivir bajo la mirada constante de millones de personas. Cada decisión personal se convertía en noticia. Cada viaje despertaba rumores. Cada fotografía era analizada hasta el último detalle. Ser Susana Jiménez significaba no tener descanso. Durante décadas, la prensa siguió de cerca cada aspecto de su vida privada. Sus relaciones sentimentales ocuparon portadas de revistas durante años. Cada nuevo romance despertaba expectativas. Cada separación generaba interminables especulaciones. Muchas veces, incluso los silencios eran interpretados como confirmaciones de historias que jamás habían sido contadas por ella. Aún así, Susana siempre procuró mantener una parte de su intimidad lejos del espectáculo. Con el tiempo aprendió que la fama ofrece privilegios, pero también exige sacrificios. Descubrió que no todas las personas que se acercaban
lo hacían por afecto sincero. Algunas buscaban amistad. Otras pretendían aprovechar la cercanía con una de las mujeres más famosas del país. Diferenciar unas de otras no siempre resultaba sencillo. Ese aprendizaje llegó lentamente. No ocurrió de un día para otro. Fueron los años, las experiencias y las inevitables decepciones los que fueron modificando su manera de confiar en quienes la rodeaban. A pesar de ello, Susana nunca dejó de mostrarse cercana con su público. Continuó sonriendo frente a las cámaras, haciendo bromas y manteniendo ese estilo espontáneo que la convirtió en un ícono de la televisión. Esa dualidad terminó formando parte de su personalidad pública. Una mujer capaz de transmitir alegría mientras protegía cuidadosamente las partes más sensibles de su vida. Y precisamente ahí aparece el gran contraste. Por un lado, la imagen de una diva admirada por millones, rodeada de aplausos, éxito económico, reconocimiento internacional y una carrera prácticamente inigualable. Por otro, la realidad de una mujer que, como cualquier otra persona, también experimentó pérdidas, desilusiones, conflictos personales y momentos en los que debió reconstruir su confianza. La fama no elimina el dolor. El dinero no garantiza la lealtad. Los aplausos no siempre vienen acompañados de amistades verdaderas. Con el paso del tiempo, Susana fue comprendiendo que el éxito atrae tanto admiradores sinceros como personas movidas por intereses muy distintos. Esa es una realidad que comparten muchas figuras públicas. Cuanto más alto se llega, más difícil resulta distinguir quién permanece por cariño y quién simplemente busca beneficiarse de la cercanía con el poder o la popularidad. Quizás por eso, hoy, después de una trayectoria que supera el medio siglo, sus palabras poseen un significado diferente. Ya no habla una joven actriz que recién comienza. Habla una mujer que ha visto transformarse la industria del entretenimiento, que ha conocido a generaciones enteras de artistas y que ha experimentado tanto la gloria como las inevitables decepciones que acompañan una vida pública tan extensa. Y cuando alguien con semejante experiencia menciona que existe una persona cuya presencia no desearía en un momento tan íntimo como su despedida final, resulta inevitable que el público quiera comprender qué acontecimientos marcaron esa decisión, porque las grandes confesiones rara vez nacen de un impulso. Generalmente son el resultado de años de recuerdos acumulados, silencios prolongados y experiencias que terminan modificando la forma en que una persona entiende la amistad, la confianza y la lealtad. Quizá esa sea la verdadera historia que todavía permanece oculta. Una historia que no comenzó con aquella sorprendente frase sobre su funeral, sino muchos años antes, cuando el éxito empezó a cambiar para siempre la vida de Susana Jiménez, y le enseñó que, detrás de cada aplauso, también podían esconderse intereses, decepciones y vínculos que el tiempo terminaría poniendo a prueba. Y es precisamente en ese punto donde esta historia comienza a tomar un rumbo mucho más intrigante. Porque detrás de la brillante carrera de la gran diva argentina, parece esconderse un episodio que, con el paso de los años, jamás logró desaparecer por completo de su memoria. La sospecha que creció en silencio. Después de una vida entera rodeada de cámaras, aplausos y entrevistas, Susana Jiménez aprendió una verdad incómoda. No todas las personas que sonríen cerca de una estrella lo hacen por cariño. Algunas llegan atraídas por la admiración, otras por la conveniencia, y unas pocas permanecen solo mientras la luz de los reflectores sigue encendida. Por eso, cuando sus palabras sobre el funeral comenzaron a circular, muchos dejaron de preguntarse únicamente quién era esa persona y empezaron a preguntarse por qué. Esa diferencia lo cambió todo. Porque el misterio no estaba solo en el nombre, estaba en la historia detrás de ese rechazo. Nadie excluye a alguien de su despedida final por un simple malentendido. Nadie habla de una ausencia deseada en un momento tan íntimo si no existe una marca profunda, una decepción difícil de olvidar, o una traición que el tiempo no logró borrar. Al principio, las sospechas apuntaron hacia el terreno sentimental. Era casi inevitable. La vida amorosa de Susana, como la de muchas figuras famosas, fue seguida durante décadas por revistas, programas de televisión y conversaciones populares. Sus romances, sus separaciones y sus heridas privadas
muchas veces se transformaron en espectáculo público. Así apareció el primer giro. Quizá no se trataba de un enemigo declarado, sino de alguien que alguna vez ocupó un lugar importante en su vida. Alguien que conoció su confianza, su intimidad, sus momentos de debilidad. Una persona que, precisamente por haber estado cerca, pudo haber causado un daño más profundo que cualquier crítica pública. Porque las heridas más difíciles no siempre vienen de quienes nos atacan desde lejos. A veces llegan de quienes se sientan a nuestra mesa. Durante años, Susana mantuvo una imagen de fortaleza. Respondía con humor. Cambiaba de tema cuando una pregunta resultaba incómoda y prefería no convertir cada dolor personal en un espectáculo. Esa actitud, admirada por muchos, también alimentó el misterio. Cuanto menos decía, más crecía la curiosidad. Pero entonces surgió el segundo giro. La persona ausente en ese último adiós quizá no pertenecía al pasado amoroso, sino al círculo de amistades y lealtades rotas. En el mundo del espectáculo, las amistades pueden ser tan brillantes como frágiles. Hay abrazos frente a las cámaras, cenas compartidas, mensajes de afecto y declaraciones públicas de cariño. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, también bien pueden existir envidias, intereses, silencios calculados y decepciones que jamás salen a la luz. Susana lo vio todo. Vio personas acercarse cuando su nombre abría puertas. Vio amistades aparecer cuando había éxito y desaparecer cuando llegaban los problemas. Vio sonrisas que parecían sinceras hasta que el tiempo reveló otra intención. Y quizás, en algún momento de su vida, comprendió que no todos merecían estar presentes en sus momentos más íntimos. Esa posibilidad hizo que la frase sobre el funeral adquiriera un peso mucho mayor. Ya no parecía una ocurrencia. Parecía una decisión. Una frontera final trazada por una mujer que, después de tantos años, aprendió a distinguir entre presencia y lealtad. El funeral, en este contexto, no es solo una ceremonia. Es un símbolo. Es el último espacio donde ya no deberían existir máscaras. Allí no importan los flashes, las declaraciones para la prensa, ni las palabras bonitas dichas demasiado tarde. Allí solo debería quedar la verdad de los vínculos. Y Susana, con una sola frase, pareció enviar un mensaje silencioso. No todos los que quieren despedirse merecen hacerlo. El punto más tenso de esta historia aparece cuando esa idea se conecta directamente con el título. A los 82 años, Susana Jiménez no estaría hablando simplemente de la muerte. Estaría hablando de control, de dignidad y de memoria. Estaría diciendo que incluso en el final de su vida, desea protegerse de una presencia que, para ella, representa algo imposible de reconciliar. Ese es el verdadero clímax, no el nombre, no el escándalo, sino la decisión de una mujer famosa de reservar su último espacio para quienes realmente estuvieron a su lado. Porque tal vez la persona que no quiere ver en su funeral no sea la más odiada por el público, ni la más comentada por la prensa, ni la más esperada por los curiosos. Tal vez sea alguien cuya historia solo Susana conoce por completo. Alguien que dejó una huella silenciosa. Alguien que desde afuera podría parecer cercano, respetuoso o incluso inocente, pero que en su memoria ocupa un lugar marcado por la decepción. Y esa es la parte más inquietante. En la vida pública, todos creen saberlo todo. Pero en la vida privada, incluso las divas más famosas guardan capítulos que jamás se entregan por completo. Susana Jiménez puede haber compartido risas, entrevistas, amores y triunfos con millones de personas, pero sus heridas más profundas le pertenecen solo a ella. Por eso, la frase continúa resonando. Porque no revela únicamente una ausencia, revela una grieta. Una grieta entre la imagen pública de una mujer rodeada de admiración y la realidad íntima de alguien que, como cualquier ser humano, tuvo que aprender a proteger su corazón. Y quizá esa sea la razón por la que sus palabras impactaron tanto. Porque todos entendieron que detrás de esa confesión había una historia que no terminó. Una historia que todavía respira en silencio. Una historia que convirtió una simple reflexión sobre el funeral en una advertencia final sobre la lealtad,
la traición y el derecho de elegir quién merece estar presente cuando se apagan todas las luces, de una vida marcada por la gloria y las cicatrices. Al final, la confesión de Susana Jiménez no debe entenderse únicamente como una frase llamativa sobre su funeral. Su verdadero significado va mucho más allá. Habla de memoria, de dignidad y de una verdad que muchas personas descubren con los años. No todos los que caminaron cerca de nosotros merecen permanecer hasta el último capítulo. A los 82 años, Susana ya no necesita justificar cada palabra ni suavizar cada sentimiento para agradar a los demás. Ha vivido lo suficiente para saber quién estuvo por amor, quién estuvo por interés y quién solo apareció cuando su nombre brillaba con fuerza. Esa experiencia no se aprende en los libros ni en los escenarios. Se aprende en la vida, en los silencios, en las decepciones y en los momentos donde una persona descubre quién se queda cuando ya no hay nada que ganar. Durante décadas, el público vio a Susana como una diva invencible, una mujer de sonrisa amplia, elegancia natural y presencia imponente. Pero detrás de esa imagen, también existió una persona vulnerable, capaz de sufrir, de equivocarse al confiar y de cargar heridas que nunca fueron completamente públicas. Por eso, su decisión resulta tan poderosa, porque no habla de venganza, habla de límites, habla del derecho de elegir quién merece estar cerca en los momentos verdaderamente importantes. Incluso en una despedida final, quizá esa persona nunca sea nombrada con claridad, quizá el misterio permanezca abierto. Pero tal vez el nombre no sea lo esencial. Lo esencial es la lección que queda detrás de la frase. Las despedidas no deberían pertenecer a los hipócritas, sino a quienes amaron con sinceridad. Susana Jiménez, con una sola declaración, convirtió una reflexión íntima en un mensaje universal. Nos recordó que el éxito puede llenar teatros, pantallas y titulares, pero solo la lealtad llena el corazón. Nos recordó que la fama atrae multitudes, pero no garantiza afectos verdaderos. Y nos recordó que, al final de la vida, lo único que realmente importa no es cuántas personas aplaudieron, sino cuántas estuvieron cuando nadie miraba. Esa es la conclusión más profunda de esta historia. La última voluntad de una diva no es solo excluir a alguien de un funeral. Es proteger su verdad. Es cerrar una puerta que probablemente debió cerrarse mucho antes. Es decir, con serenidad pero con firmeza. Que algunas heridas pueden perdonarse sin permitir que vuelvan a ocupar un lugar sagrado. Porque hay presencias que consuelan y hay presencias que duelen. Susana parece haber aprendido la diferencia. Y tal vez por eso sus palabras siguen resonando con tanta fuerza. Porque en ellas no solo habla una estrella de la televisión. Habla una mujer que ha amado, ha perdido, ha confiado, ha sido decepcionada y ha sobrevivido a todo ello, sin dejar de ser ella misma. Al final, cuando se apaguen las cámaras, cuando ya no haya entrevistas, cuando los aplausos se conviertan en recuerdo y el silencio ocupe el lugar de los titulares, lo único que quedará será la verdad de los vínculos. Y Susana Jiménez, después de una vida entera bajo la mirada del público, parece haber dejado claro que su último adiós no será un escenario para falsas lágrimas. Será, simplemente, un espacio reservado para quienes realmente merecieron estar.